Regresamos inmediatamente con el mensaje a la conciencia con Yahshua. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo cada día más. Realmente para mí es un inmenso placer y privilegio poder estar acá y compartir un poco más de la palabra de Dios, un poco más de lo que Dios ha ministrado a mi vida. Amén. Bueno, vamos a continuar el tema que la semana pasada dejamos inconcluso. Vamos a tener la lectura nuevamente, la que leímos la semana pasada en el libro de Josué, su capítulo 1, el verso 1 en adelante. Vamos a leerlo rápido. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todo lugar que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande. Donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Creo que no me podría cansar yo de leer esta porción de la palabra, tantas enseñanzas, tantas promesas muy lindas y tantas exigencias de muy alto nivel que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a hacer un poquito un recuento de lo que hablábamos la semana pasada rápidamente, porque el tiempo es corto, el tiempo es oro. Hablábamos acerca de lo importante que era Josué dentro de la promesa que Dios había dado, representaba el cumplimiento y la fidelidad de Dios a su palabra dada. Recuerdo que hablábamos y hacíamos mención también acerca de el llamamiento de Jehová a Josué. Recuerdo que decía que de la misma forma en la cual Jehová llamó a Josué por su nombre y apellido, Dios nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito específico. Amén. También hablábamos acerca del fundamento de Josué, de cómo él estuvo bien cimentado, de que él sabía cuáles eran sus convicciones aún en medio de las presiones sociales, tenía una clara identidad. Y hablábamos también acerca de la fidelidad de Josué hacia Dios, del deseo de servir a Dios en cada uno de los aspectos en los cuales era necesario que él sirviese. Él no era una persona que buscaba cámaras, como decimos nosotros, no buscaba robar cámaras ni nada de eso. Él simplemente estaba dispuesto para servir a Dios. Amén. Y también recuerdo que hablaba y decía una cosa que es importantísima. A nosotros como creyentes, como cristianos, nos encantan las promesas que Dios le dio a Josué. Nos encanta decir y hablar acerca de que Dios estará con nosotros, de que nadie nos podrá hacer frente, de que todo lo que hagamos va a prosperar, y nos encanta realmente porque son promesas muy bonitas. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a estudiar las exigencias que Dios le hizo a Josué también? El precio que tuvo que pagar. El precio que tuvo que pagar, porque el cumplimiento de esas promesas era directamente proporcional al cumplimiento que le diera Josué por su parte a las exigencias de Dios. Uh-huh. Es decir, él no iba a ver la bendición de Dios si no cumplía con ciertos principios establecidos o que Dios le había dado a él. De igual manera, nosotros como creyentes, como cristianos, generalmente queremos tener una vida en bendición, queremos prosperar, que todo nos vaya bien, que todo muy lindo, todo muy bonito, y se nos olvida que debemos vivir una vida apegada a los principios establecidos en la palabra. Queremos disfrutar de los beneficios sin pagar el precio.
queremos disfrutar de una vida en bendición sin detenernos siquiera a estudiar cuáles son los principios bíblicos para aplicarlos. Y muchas veces por ignorancia pecamos. Y vamos a ver un poco acerca de las exigencias. Vamos a hablar hoy de las exigencias que Dios le hizo a Josué. Estas exigencias que pueden ser principios aplicables a nuestras vidas también, y que es importante que los estudiemos como principios para que podamos ponerlos en práctica y de esa manera poder ver a Dios bendecir nuestras vidas. Una de las primeras exigencias que Dios le hace a Josué, le dice que no se aparte. Si nosotros agarramos y nos damos cuenta, analizamos lo que implica apartarse, básicamente le estaría diciendo que no se desuna. Y si nosotros revisamos y seguimos la hilación del pensamiento, la hilación de la lectura, nos daremos cuenta que se viene hablando de la palabra de Dios, la importancia de que Josué no se apartara de la palabra de Dios, porque en la medida en la cual la palabra de Dios habitara en él, iba a poder prosperar su camino. Nosotros nos damos cuenta que Dios es muy enfático con Josué en ese punto en específico. Le dice, mira, no te separes, es decir, no te desunas, no te dividas, que la palabra de Dios, que mi palabra, le dice Dios, no se aparte de ti, sino que medites en ella. Amén. Y cuántas veces nosotros como creyentes realmente podemos decir que vivimos una vida pegada a su palabra, a la palabra de Dios. Y partiendo del punto que lo mencionaba anteriormente, del conocimiento que tengamos de la palabra, porque muchas veces decimos o creemos que bueno, que como en este momento no estamos ejerciendo una posición de liderazgo, o que como bueno, en la congregación ya hay una persona específica que predica, a mí no me dan la oportunidad de predicar, como yo no tengo ninguna responsabilidad de enseñar la palabra, pues que no me tomen en cuenta. Exacto, como a mí no me toman en cuenta, pues entonces yo no tengo por qué estudiar la palabra, yo no tengo la obligación de hacerlo, pues porque bueno, o sea, no hay ninguna necesidad de hacer tal cosa. Él cree que no tiene ninguna necesidad. Muchas veces creemos que no tenemos ninguna necesidad de hacerlo, o simplemente por negligencia, por dejar pasar el tiempo, no le dedicamos el tiempo que debemos dedicarle al estudio de la palabra. Y si hubo algo que Dios le enfatizó a Josué, era que era necesario que la estudiara, que la meditara, que estuviese en su mente de día y de noche, en todo momento, para guardar lo que en ella está establecido. Amén. Porque de esta manera iba a hacer prosperar su camino. Incluso también el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Colosenses, nos habla acerca de la importancia de que la palabra de Dios abunde en nosotros. Vamos a leer a ver qué nos dice allí en la carta de Pablo a los Colosenses, su capítulo 3, su verso 16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. A mí me llama mucho la atención acá, porque Pablo dice que es necesario que la palabra de Dios habite en abundancia en vosotros. Es decir, no basta con que haya palabra en nosotros, sino que debe abundar. Amén. Que lo que más haya en nuestro corazón y en nuestra mente sea la palabra de Dios. Y si nosotros analizamos y vemos la razón por la cual es necesario que haya palabra en nosotros, habla acerca de una responsabilidad como hermanos en la congregación, y es de enseñar y exhortar a los demás hermanos, amonestarlos también. Amén. Muchas veces no nos gusta que nos amonesten y no nos gusta amonestar a las personas conforme a lo que dice la palabra, pero es responsabilidad de nosotros velar por el bienestar de los hermanos y de la congregación. Es una obligación que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, y hacerlo siempre dentro del marco de lo que enseña la palabra. En lo que dice la Biblia, sí mismo. Conforme a lo que enseña la Biblia. Así no que con lo que pensemos nosotros, porque muchas veces
pensamos que amonestar a otra persona es juzgarlo, pero juzgarlo por nosotros, por lo que nosotros creemos, Claro. no por lo que dice la Y palabra. ciertamente Jesús dijo que es necesario que juzguemos con justo juicio y que juzguemos las actitudes de las personas conforme a lo que dice la palabra. De poder levantarnos y llamar a lo que es pecado, pecado. De poder decirlo, señalarlo, pero siempre con un espíritu y con una intención de ayudar y de que el cuerpo del Señor sea edificado. Restaurado. Y fíjate que cuando Jehová le da esta palabra a Josué, le dice que no te apartes y habla acerca de la palabra de Dios, los teólogos dicen que ahí tiene una doble aplicación, hay una bifurcación allí. Ciertamente aplica a la palabra de Dios como la Biblia que tenemos nosotros escrito, pero también se habla acerca de el trato personal de Dios, lo que podría representar la voluntad de Dios aplicable a nuestras vidas. Y esto nos lleva a un terreno de total dependencia de Dios, un terreno de total dependencia en cuanto a lo que vamos a hacer y a cuándo lo vamos a hacer. Porque es Dios quien determina lo que vamos a hacer nosotros y cuándo lo vamos a hacer. Y a mí me llama mucho la atención porque si nosotros seguimos leyendo el libro de Josué, más adelante se nos habla acerca de la toma de Jericó. Y dice la palabra que Jericó era una ciudad amurallada, una ciudad fortificada. Y yo siempre he pensado, ¿qué habría pensado Josué cuando Jehová agarró y le dijo, mira, tú vas a conquistar Jericó? Seguramente Josué estaba buscando la vuelta, que era lo que iba a hacer, si a lo mejor cortaban los suministros de la ciudad para dejarlos sin comida, si los sitiaban, si qué era lo que hacían para allá, para acá, y viene Jehová y les dice, bueno, lo que van a hacer es sencillo, van a ir dando vueltas y después al séptimo día van a dar 7 vueltas, van a tocar los instrumentos y los muros van a caer. Yo no sé, yo no me imagino cuál fue la reacción de Josué cuando Jehová le dijo tal cosa, pero si lo filtramos por la lógica humana no suena algo muy lógico de hacer. No es algo que probablemente algún otro estratega militar como Julio César o Alejandro Magno no hubiese hecho, pero representaba la dependencia total y lo que implicaba no apartarse de la palabra de Dios dada a Josué. Josué no cuestionó, Josué simplemente obedeció lo que Dios le había dicho cuando él se lo había dicho. Y era una forma, o sea, era muy sencillo. Quizás Josué estaba pensando lo más difícil y el Señor le dijo, bueno, de esta manera. O sea, lo más sencillo, dar vueltas a Jericó y luego tocar los instrumentos y ¡ra! Se cayó todo. Claro, por supuesto, era algo... nosotros... Es como ilógico, pero lógico, ¿me entiendes? Ilógico para el hombre, pero para el Señor es lógico. Y muchas veces a nosotros nos ocurre lo mismo. Dios nos habla y nos dice que nos debemos mover hacia un sitio, que hagamos una cosa de determinada forma y nos parece ilógico. Sí. Nos parece que no tiene mucho sentido dentro de la lógica humana, pero si Dios lo dice y lo determina de esa manera, por alguna razón es. O sea, alguna razón de ser tiene. Y es importante que nosotros entendamos esto. Ciertamente es necesario filtrar todo por lo que enseña la palabra, porque no puede haber contradicción en lo que enseña la palabra. Y es necesario que internalicemos esto, que no podemos separarnos de lo que enseña la palabra y de las palabras de Dios dadas a nuestra vida, de las directrices específicas dadas por Dios, aunque Amén. Parezca ilógico, aunque sea no muy bonito de decir, pero Dios es el que determina y el que sabe. Así es. En segundo lugar, hubo otra cosa, la segunda exigencia que Dios le dio a Josué fue que no temiera. Le dice, no temas. Y esta exigencia en sentido negativo se acompaña de una exigencia en sentido positivo cuando le dice que sea valiente y sea muy, muy valiente. Y la palabra miedo implica una angustia causada, fíjense, dice la Real Academia Española, lo define como una angustia causada por un peligro real o imaginario. Y yo pensaba y analizaba esto. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes no estamos temerosos aún frente a peligros los cuales sabemos que no estamos expuestos porque Dios nos cuida? Sí, es verdad. ¿Cuántas veces nosotros
tenemos miedo y le damos cabida al temor en nuestros corazones, aún sabiendo lo que dice la palabra acerca de que Dios nos tiene en la palma de su mano. Y nosotros muchas veces le damos espacio al temor y tomamos decisiones en base al temor, y peor todavía, muchas veces dejamos de tomar decisiones importantes por temor a muchas cosas, por temor a lo que vaya a ser, a si no me va bien, y si no es por ahí la cosa, y si fracaso. Y Dios fue muy enfático con Josué. Miren, la tierra que iba a tomar Josué era una tierra que estaba poblada por gigantes. Era una tierra de puros guerreros. Y llega Jehová y le dice, mira, tú tienes acá un pueblo. Probablemente no son el pueblo mejor armado, probablemente no tienen las mejores estrategias militares, pero no temas porque yo voy con ustedes. Así. ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos a analizarnos lo que nosotros tenemos, nuestra fuerza, a echar nuestros cálculos desde nuestra perspectiva? Ajá, pero ven acá, pero ¿qué puedo lograr yo? ¿A dónde puedo llegar? ¿Y qué puedo hacer? Y generalmente dejamos fuera de la ecuación a la persona más importante, a Dios. Y cuando hacemos eso, pues tendemos a caer en temor, porque analizándolo desde esa perspectiva es muy difícil que lo logremos, pero se nos olvida que Dios está con nosotros. Y Josué no debía tener miedo, Josué debía aceptar el hecho de que Dios lo iba a acompañar y que iba a poseer la tierra, y que Dios iba a cumplir la promesa que le había dado. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo también acerca del temor. Vamos a ver en segunda de Timoteo, su capítulo 1, su verso 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Es decir, no es bíblico que nosotros como creyentes tengamos temor. No es aceptable para un creyente que tenga miedo. O sea, no, lo siento, no es aceptable, no es permitido que nosotros como hijos de Dios tengamos miedo. No es una opción válida, porque la definición propia, como le dice el apóstol Pablo, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros no tiene nada que ver con el temor. Incluso si nosotros analizamos lo que representa el temor, es una falta de fe, porque representa una falta de confianza y una falta de conocimiento del Dios al cual nosotros le servimos. Por lo tanto, si ciertamente hay situaciones que se presentan complicadas, pero si hay temor en nuestro corazón, es necesario que nos sentemos y nos analicemos. Analicemos si realmente nuestra fe está bien fundamentada, como hablábamos la semana pasada. ¿En quién está fundamentada nuestra fe? Si realmente nuestra fe está creciendo, si está fortalecida. Porque si hay temor en nuestro corazón, todo parecería indicar entonces que la fe no está muy fortalecida, y de ser así, pues entonces es necesario hacer crecer nuestra fe por medio del conocimiento de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por medio del conocimiento de la palabra y ponerlo en práctica, y por medio de un conocimiento directo de Dios en comunión constante. Y no solamente no tener temor, sino ser valientes. Recordemos el Dios al cual nosotros le servimos. Recordemos que Dios ha dado una palabra, que Dios nos ha dicho que vayamos hacia allá. Si Dios dice algo, Dios sabe por qué lo dice. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, el que tiene el control de absolutamente todo. Y se oponga quien se oponga, la situación sea como sea, si Dios determinó bendecirnos, si Dios determinó que vayamos hacia un sitio en específico, debemos obedecer con valentía, sin temor. En tercer lugar, y vamos a ir cerrando ya, porque si no vamos a pasar aquí otra semana más con el tema, y no es la idea. La tercera exigencia que Dios le dio a Josué fue que no desmayase, sino por el contrario levantase el ánimo. A mí me llama mucho la atención, leí, Jonathan, Yadira y todos los que nos escuchan, que en mayo es el mes en el cual comienza la primavera, es el mes en el cual florecen, se levantan las flores, y desmayar es
es un antónimo de la idea de desmayo, la idea de levantarse. Es decir, desmayar implica marchitar, hacer caer el ánimo, es perder el valor, es desfallecer. Y en el caso de Josué, la empresa que le tenía él por delante era una empresa que requería mucho esfuerzo, requería un ánimo importante, y él no debía dejarse caer por el desánimo. No constante. Sí, Totalmente. fíjate que la tierra prometida no la iba a conquistar en una semana, ni en un día, ni en 2 días. Iba a ser un trabajo de constancia, iba a pasar tiempo. Años. Y él tenía que mantener su ánimo, no podía desmayar, porque probablemente podía pasar que, bueno, estaba peleando y alcanzando la tierra que Dios le había dicho, pero el tiempo no se cumplía conforme a lo que él quería, conforme a sus expectativas. Y él debía mantener su ánimo en alto y confiando en lo que Dios le había dicho. Otra vez vemos que el desánimo podría identificarse como una falta de fe. El querer bajar los brazos, el querer no seguir, el querer decir, bueno, Señor, pero las cosas no están saliendo como yo creía que iban a salir. Así que bueno, yo no sigo. Era algo que Josué no se podía permitir. Él no podía permitirse caer. No era válido para Josué caer en desánimo. No era algo válido para él. Y por eso Dios le exige, le dice, mira, no desmayes, y por el contrario levántate, levanta el ánimo, no desfallezcas, aunque las situaciones se vean complicadas, aunque la situación se vea cuesta arriba, no desfallezcas. Confía en la promesa de Dios. Una vez más vemos la necesidad de que la fe esté fortalecida, de que tengamos un conocimiento de quién es el Dios en el que hemos creído. Amén. De en quién es ese Dios que nos dirige, porque en la medida en la que lo conozcamos, pues nuestra fe va a estar segura, nuestra fe va a estar fundamentada, sí, y no vamos a desmayar. Por supuesto, como seres humanos vamos a tener la tendencia a desmayar por las situaciones que se levantan, por las circunstancias, pero la palabra de Dios, como leíamos anteriormente, debe abundar en nosotros. Sí, eso quería preguntarte, porque mire, uno como humano puede tener una tristeza, porque uno es humano, pero una cosa es desmayar y otra cosa es tener tristeza, porque puede ser que por una situación tú te pongas un poco triste, pero tú te levantas, y hay mucha gente que no como que en su cabeza esto como que no entra. Lo digo por lo menos en mi caso. Mis compañeras de clase, la semana pasada, yo les conté sobre algo que me iba a pasar, o sea, que ya estaba planificado, y ellas me decían, no, pero es que yo te veo, tú te ves como muy fuerte, pero es que tú no estás bien. Yo le digo, no, pero es que yo estoy bien, o sea, yo estoy bien, yo me siento bien. Quizás me puedo poner triste en un momento, pero yo me siento bien porque yo siento paz y estoy tranquila. No, que eso no es así, que tú no estás bien, que tienes que ir por un psicólogo. No, es que yo no necesito psicólogo. O sea, ¿por qué tengo que ir a un psicólogo si yo me siento bien? O sea, a la gente, muchas personas no creen que nosotros como cristianos, a pesar de las situaciones que puedan ser muy tristes, uno puede estar fortalecido y tú puedes estar tranquilo y tú puedes seguir dependiendo de Dios y no tener que desmayar. Claro. Por eso te digo, hay muchas personas que creen que por tú, y muchos cristianos creen que por tú tener un momento de tristeza, ya tú estás flaqueando, ya tú no tienes temor de Dios, ya no confías en el Señor. No, es que es normal. Es normal tú sentir tristeza. Pero una cosa es desmayar y una cosa es tener tristeza. Porque claro, en el tristeza tú tienes tu tristeza en un momento, pero tú, está bien, no lloraste un momento, pero te levantaste y seguiste adelante, no lo volviste a recordar. Claro, el punto determinante es lo que esa tristeza te lleva a hacer o te lleva a dejar de hacer. Y era lo que Jehová le decía a Josué. Le decía, no desmayes, porque ese desmayo, ciertamente la adversidad va a llegar, como seres humanos nos vamos a entristecer, pero como dice la palabra de Dios, es necesario que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Exacto. Ciertamente, y entendemos y sabemos que no es por nuestra fuerza, no es porque nosotros somos muy fuertes, no es que yo hago mucho y que yo no, dependemos total y absolutamente de las fuerzas que provienen de Dios y que se imparten a nuestra vida por medio de su Santo Espíritu, es su fortaleza, ciertamente, y por
por eso a Él es que debemos acudir. Para cerrar rápidamente, la cuarta exigencia que Dios le dio a Josué fue: esfuérzate. Es necesario que hubiese un vigor, que hubiese un sacrificio que él hiciera. Sí, Dios iba a estar con él, no iba a temer, ciertamente, no era necesario que desmayara, Dios le iba a dar la victoria, amén, gloria a Dios, y a su nombre gloria, a su gloria más gloria, perfecto, pero era necesario que él hiciera también, que se esforzara y trabajara por alcanzar y por llegar a lo que Dios le había dicho. Igual manera nosotros ciertamente debemos tener un esfuerzo. Vivimos en una época en la cual se nos predica un evangelio facilista, el evangelio del marketing, de la venta, de que haz menos y recibe más, de que el evangelio es autorrealización, de que aquí tú vas a encontrar la máxima felicidad, la suma felicidad, pero ciertamente el evangelio implica sacrificio propio. El evangelio implica la muerte del yo, la muerte de lo que es cómodo para mí, de lo que yo quiero hacer, de mi autosatisfacción para que Cristo pueda vivir en mí. Y eso implica un esfuerzo. Recuerdo las palabras del rey David cuando él dijo que no daré a Jehová nada que no me esfuerce, sino que todo lo pagaré por su justo precio. Y de igual manera nosotros debemos entender que ciertamente hay un precio que pagar, hay un esfuerzo que poner, hay un trabajo que hacer, no nos podemos quedar de manos cruzadas. Y en último punto, otra cosa, la última exigencia que Dios le dio a Josué fue: levántate y pasa este Jordán. Y el Jordán representaba lo único que separaba al pueblo de Israel de la tierra prometida. Y nosotros como creyentes debemos entender e identificar qué son aquellos hábitos, qué son aquellas cosas que nos separan del propósito, de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Debemos identificar cuáles son aquellas cosas, aquellos comportamientos que nos alejan y que no nos permiten cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Y Josué entendía dentro del contexto histórico y geográfico, representaba el río Jordán, ciertamente, pero nosotros debemos identificar cuáles son aquellas cosas que no nos permiten avanzar, que nos mantienen anclados al subdesarrollo espiritual, por decirle de alguna manera, porque no nos permiten avanzar, hábitos ocultos, formas de pensar, cosas que hacemos, cosas que decimos. Tal vez el tiempo que le dediquemos a ciertas cosas, al internet, a la televisión, a las redes sociales, no lo sé. Usted, cada uno de nosotros como creyentes sabemos qué son aquellas cosas que, aún sin ser pecados, impiden que Dios pueda alcanzar o que nosotros podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y es importante que analicemos esto y que veamos esto, y que estas exigencias que hemos estudiado en la tarde de hoy nosotros podamos cumplir estos principios, porque solamente de esta manera vamos a lograr alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos cumplir estas exigencias. Amén. Gracias, Yahshua, por este tremendo mensaje, esta predicación sobre Josué, muy específico. Ya le tomamos uno de los minutos al programa Niños y Adolescentes en Adoración. Estamos en ese horario ahora, finalizando ya este programa del día de hoy de Forjando Sendero, ya en conclusiones, a sabiendas de que Josué fue uno de los sobrevivientes del Éxodo, y el Señor le estaba dando las ordenanzas para poder conquistar la tierra de Canaán. Y esas ordenanzas que bien tú explicaste ahí son las que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas, porque cada día tenemos nosotros que conquistar la tierra que el Señor ha prometido y las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Amén. Así que muchas gracias a cada uno de los seguidores que están conectados. Este fue su programa Forjando Sendero. Recordarle que Yahshua Chacón estará con nosotros cada sábado aquí en este programa, ya es parte del elenco. Dios le bendiga y muchas gracias. Amén. Dios le bendiga.